Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Seguimos nuestro curso de combinatoria 3 o teoría de Ramsey. En el video anterior demostramos omega flecha paréntesis omega R 2. Demostramos esto y dijimos que íbamos a analizar el enunciado de esta forma, n. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar inducción. Ya sabemos que para el 1 sería trivial, para el 2 ya lo demostramos, entonces vamos a suponer que vale para menos, dado un n, vamos a suponer que vale para n, vamos a suponer esto, supongamos y vamos a demostrarlo para n más 1. ¿Ok? Bueno, con un razonamiento parecido a uno que hicimos la vez anterior, es suficiente si lo demostramos con el 2 aquí. Es decir, si vale para dos colores, vale para cualquier cantidad de colores. Eso es sencillo de ver. Así que vamos a suponer que esto es cierto para n y para menos que n, y vamos a ver que vale para n más 1. Entonces nos vamos a dar nuestro conjunto A va a ser el mismo conjunto de los números naturales. Esto para simplificar la notación, ¿no? Para simplificar la notación. Si vale para el conjunto de los números naturales, vale para cualquier conjunto numerable, ya que una coloración definida a partir de un conjunto infinito numerable se puede estudiar con una coloración del mismo conjunto de los números naturales. Es decir, se puede pasar de un conjunto al otro si tienen la misma cardinalidad. El resultado vale poniendo como conjunto aquí el conjunto de los números naturales, es suficiente. Así que vamos a poner, para facilitar la notación, A es el conjunto de los números naturales y tenemos el conjunto de los números naturales, sus parejas, su conjunto de tamaño n más 1, partido en dos pedazos, pintados 0 o 1. Necesitamos encontrar un conjunto que sea homogéneo para esta partición, para esta coloración. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la vez anterior. Vamos a tomar, para construir un árbol, vamos a considerar los primeros conjuntos. El primer conjunto contiene solamente al 0, el segundo conjunto contiene solamente al 1. Voy a pintar de una vez de rojo, aquí está el 0, de rojo aquí está el 1, y así sucesivamente hasta el n-1. Entonces estos primeros n conjuntos solamente tienen cada uno un elemento, lo que está pintado de rojo, el número 0, el número 1 hasta el número n-1. Y lo que voy a hacer es partir en dos, o colorear con el 0 y con el 1 al conjunto de los números naturales, quitándole n-1, n-2 hasta el 0, es decir, quitándole n. Esto lo parto en dos, un pedazo que voy a llamar por los momentos x0 y otro pedazo que voy a llamar x1. Esa partición va a estar definida, es una partición del conjunto de los números naturales quitándole los primeros n números naturales. Un elemento va a estar aquí, voy a utilizar más o menos lo mismo que en la vez pasada.
Un elemento está aquí, t está en lo que estoy llamando x0 en este momento, si y solo si, cuando yo tome estos primeros n elementos, es decir, n, y le agregue este otro número, t, ahora tengo un conjunto con n más 1 elementos. Veo cuál es el color mediante f de ese conjunto de n más 1 elementos, y si eso me da 0, entonces cae en este conjunto. Si eso me da 1, cae en este otro conjunto. Entonces voy a hacer como aquella vez. T va a estar en x sub i es 0 o 1. Si solo si el color de este conjunto, ese color es i. Y voy a hacer lo mismo de ahí para arriba, con x sub 0 quitándole t y todo lo que está antes. Bueno, quitándole t no. De aquí voy a elegir. ¿Qué pasó allí? De aquí voy a elegir de rojo el primer, y lo voy a llamar de hecho t sub 0, el primer número para el cual valga esto con el 0, y aquí t sub 1 el primer número para el cual valga esto con el color 1. Tengo t0 y tengo t1. Entonces ahora x0 quitándole t0 y todos estos números, bueno, x0 ya no tenía estos números, x0 quitándole t0, x1 quitándole t1, a ellos, a cada uno de ellos lo voy a partir en dos también. Lo voy a partir, este por ejemplo, lo voy a partir en un conjunto que voy a llamar y0, conjunto que voy a llamar y1, y que va a pasar con un t está aquí, sí y solo sí, ahora se llaman y. Fíjense que este proceso se parece mucho, aquí o aquí, sí y solo sí, pero ahora aquí tengo que exigir más, ¿no? Sí y solo sí, cada vez que yo tome de aquí para abajo, bueno, de aquí para abajo voy a ponerle un nombre. De aquí para abajo voy a ponerle un nombre, sería, como estoy aquí con t sub 0, de t sub 0 para abajo, es decir, voy a llamar c sub t sub 0, voy a llamar al conjunto de predecesores de t sub 0 agregándole t sub 0. Eso lo llamo c sub t sub 0. Esto de acá. Ok, entonces yo quiero que para cada subconjunto de acá, para cada x, que sea un subconjunto de t sub 0 de tamaño n, yo quiero que cada vez que yo agarre un conjunto de tamaño n de aquí para abajo y le agregue t, x agregándole t, el color sea i. Exactamente lo mismo que antes, solo que ahora un poco más elaborado, ¿no? El elemento está aquí. Si cada vez que yo tome un subconjunto de este segmento inicial, digamos, subconjunto que tenga tamaño n, al agregarle t, el color es 0. Van a estar aquí. Si el color es 1, estarán aquí. Y eso lo voy a hacer para cada uno de estos. Para t1 agarro c sub t1 y divido esto en dos pedazos, aquellos pedazos para los cuales, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera paso de este nivel al siguiente. Supongamos que he definido hasta el nivel m. Bueno, recuerden que la hipótesis inductiva es que vale Ramsey para, que vale el enunciado para n aquí, ¿no? Ajá, entonces supongamos que tengo ya mi nivel, digamos que t está en el nivel n, mi nivel m. Recuerden que los puntitos que he estado
colocando acá, voy a usar más bien S para seguir usando T aquí. Digamos que S está en el nivel M del árbol que he estado construyendo con los puntos rojos. Tengo S, ya tengo todo el nivel M definido, y agarro S y quiero ver cómo hago la partición acá. ¿Cómo hago la partición acá? Estoy diciendo, tengo una parte aquí, una parte aquí, de manera que, bueno, voy a llamarlos Z, digamos, Z0 y Z1, de conjunto Z0 y Z1, un elemento T está allí, voy a llamarlo Z, en ZI, con este S que está fijo. Si para cada X en C sub S tendría que ser acá, todo conjunto de tamaño N, de S para abajo, incluyendo S, conjunto de tamaño N, el color, cuando agrego S, no, cuando agrego T, está bien, me da I, es lo mismo, CTS, el conjunto de los predecesores de S, agregándole S. Entonces, si esto vale, si vale 1, lo coloco de este lado, si vale 0, lo coloco de este lado. Entonces, bueno, como antes, es posible que uno de estos sea vacío. Lo que no puede ocurrir es que todos sean vacíos para cada uno de los elementos que están en el nivel M. ¿Okay? En el nivel M, y ahí tengo una cantidad de números. Entonces no es posible que sean vacíos para todos esos números. Así que tiene que haber algunos para los cuales quedan elementos allí. Y de hecho son infinitos, ¿no? Entonces, de esa manera, una vez que tenga este conjunto y este conjunto, que son disjuntos, considero el mínimo de este y el mínimo de este. A este lo llamo, digamos, S0, y a este lo llamo S1, y ya pasé para eso lo hago para cada elemento que tenga nivel M. Entonces con eso defino el nivel M más 1. De esa manera he construido un árbol que está formado por los puntitos rojos y que tiene la característica de, primero, ese árbol es infinito. Segundo, cada nivel es finito, así que el teorema de Koenig me garantiza una rama infinita de ese árbol. Digamos que R es una rama infinita de ese árbol, que voy a llamar T de nuevo, y que tiene la siguiente característica. Si yo tengo un elemento, si yo tengo un X conjunto de tamaño N, estamos en N, ¿no? Sí, conjunto de tamaño N, en esa rama, vamos a escribirlo así, yo agarro un conjunto de tamaño N, perdón, en esa rama, lo que ocurre es que para cada número que esté un nivel, cualquier nivel por encima del máximo de ese conjunto X, cualquiera que esté por aquí por encima, si yo se lo agrego a X, entonces F le va a poner el mismo color que le ponga a el mismo conjunto, agregándole, en vez de agregarle este, agregarle otro que esté más arriba o por acá, cualquiera que esté por encima. Si yo le agrego este, el color va a ser el mismo que si le agrego este otro. Cada vez que yo le agregue un S o un T que estén por encima del máximo, van a tener el mismo color. F
de x agregándole s va a ser lo mismo que f de x agregándole t, siempre que s esté por encima, bueno, por encima no, siempre que s esté en un nivel por encima del nivel en el que está el máximo de x, igual que t. Si t está por encima, si está en un nivel superior a el nivel en el que está el máximo de x, esto vale, ¿no? Eso se parece mucho a lo que hicimos antes. Entonces, para cada conjunto de ese tamaño, yo tengo esa característica. Siempre que yo agarre elementos en la rama, así, voy a tener que tener el mismo color, de ahí para arriba. Eso me da para definir una partición. Estoy partiendo todos los subconjuntos de tamaño n de esa rama en dos pedazos. Digamos g de x va a ser 0 si el color es 0. G de x es 1 si el color es 1, es decir, cada vez que tú tienes un x acá, se sabe que para todos los puntos que tú agregues, siempre que estén por encima del máximo de x, el color del conjunto agregándole ese número va a ser el mismo para ese y para t, para cualquiera que yo agarre acá. Si agarro aquí un u y se lo agrego a x, o sea, el color de x agregándole esto es el mismo que para x agregándole s, que para x agregándole t. Entonces, para un x aquí fijo, yo tengo un color. Yo agarro otro x, tengo otro color. Cada x en los n subconjuntos de la rama son de tipo 0 o de tipo 1, dependiendo del color dado por esta característica. Ok, entonces eso es una partición a la cual yo le puedo aplicar el resultado que estamos suponiendo. Lo borré, ¿no? La hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva era que vale para n aquí. Entonces hay un h contenido en R que es infinito, y tal que h a la corchete n es monocromático. O sea, para todo conjunto de tamaño x en h, digamos que h es h0, h1, h2, etcétera. Para todo conjunto x de tamaño n, aquí f de x, f, g, perdón, g, de x es igual a 0 o igual a 1, supongamos 0. Entonces, para todo x en h a la corchete n. ¿Ok? Entonces, este h que está acá es homogéneo para f, para la f. ¿Ok? Si es de tipo 0, entonces va a ser todo lo conjunto de tamaño n más 1 de acá tienen color 0. Si es de tipo 1, aquí el homogéneo, entonces sería de tipo 1. Eso demuestra omega y omega 2 con n más 1, suponiendo que vale para n. Entonces, por inducción, tenemos esto para todo n, y bueno, como dijimos
al principio, si vale poniendo un 1 aquí y poniendo un 2, entonces podemos hacer un razonamiento inductivo como el que hicimos en el video anterior para tener esto para todo R también. Entonces este resultado es lo que se conoce como el teorema de Ramsey. Esto es lo que vamos a llamar el teorema de Ramsey. Voy a abreviarlo así. El teorema de Ramsey para nosotros es entonces, dados el N y el R, se tiene esto. Eso es el teorema de Ramsey. Se conoce también como teorema de Ramsey infinito, una versión infinita del teorema de Ramsey. Se le dice así porque hay una versión finita, se llama teorema de Ramsey finito, vamos a llamarlo así, TRF, el teorema de Ramsey finito, y dice lo siguiente: dados, voy a poner aquí número y aquí número, dados M, N y R, enteros positivos, existe, vamos a llamarlo un número R, o sea, un número entero positivo también, tal que lo puedo poner aquí, me queda R, flecha, M, N, R. Es decir, dados el tamaño del conjunto que tú quieres que sea homogéneo, la cantidad n que tú quieres que tengan los subconjuntos de M, cantidad de elementos, que es lo que tú vas a colorear, y R, la cantidad de colores. Dado la cantidad de colores, la dimensión, digamos, de qué tamaño van a ser los subconjuntos que tú vas a pintar de un conjunto de tamaño M. M es el tamaño, el tamaño del homogéneo. Entonces siempre va a existir un R, tal que no importa cómo tú colorees R a la corchete N, siempre habrá un subconjunto en subconjunto de R de tamaño M que sea homogéneo para esa coloración. Ese es el teorema de Ramsey finito, o sea, dados los números que van aquí, este y este, existe un número que tú puedes colocar aquí de manera que esto sea cierto. Ese es el teorema de Ramsey finito. Nosotros aquí vamos a decir TRF, teorema de Ramsey finito. Y bueno, ya demostramos el teorema de Ramsey, ya sabemos que el teorema de Ramsey es cierto. Vamos a ver que eso lo podemos utilizar para demostrar el teorema de Ramsey finito. Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo. En el libro que estamos utilizando se muestran dos. Vamos a demostrarlo nosotros de la siguiente manera. Supongamos que no vale el teorema de Ramsey finito. Supongamos ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, para cada número natural, vamos a ponerlo para cada n, en n existe una coloración que la voy a enumerar con el mismo n, voy a llamarla f sub n, de conjunto. Fíjese, el conjunto que voy a colorear sería el mismo, no vale Ramsey F, quiere decir que para cada número natural exacto, no importa cómo yo pinte el n,
o mejor dicho, hay una forma de pintar n a la corchete n usando R colores. En este caso, bueno, voy a hacerlo con 2. Existe esto de esta manera, que no admite ningún monocromático. Sería tal que para cualquier subconjunto de tamaño m, para todo x, aquí para todo subconjunto de n que sea de tamaño m, ese conjunto no es monocromático para esto. Ese conjunto x a la corchete n no es monocromático para f sub n. Eso sería la negación del teorema de Ramsey finito. O sea, para cada número yo tengo una coloración que viola el enunciado. O sea que tengo una coloración que no admite ningún monocromático de tamaño m. No admite ningún homogéneo de tamaño m. Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces voy a utilizar esto para construir una función. Voy a definir f de todo el conjunto de los números naturales, los subconjuntos de tamaño n más 1 en 2. Bueno, aquí no importa si ponga 2 o si ponga r, es lo mismo, o es suficiente poner 2, no importa, ¿no? Entonces voy a definir esta de esta forma. Si yo tengo un conjunto tamaño n más 1, digamos a sub 0, a sub 1, etcétera, conjunto de números naturales, tamaño n más 1 sería aquí hasta a sub n. Ese conjunto, aquí lo estoy escribiendo de manera creciente, son números naturales, estoy poniendo a sub 0 menor que a sub 1, a sub 1 menor que, etcétera. Tengo esto, y el color que f le va a asignar a esto va a ser el mismo color que le va a asignar f sub este número. Recuerda que esto que está acá es un número natural, entonces ese número natural lo voy a colocar aquí, este número. El color que le asigne esta partición, que está dada aquí por la suposición, el color que le asigne esta partición a el conjunto a sub 0, a sub 1, hasta a sub n menos 1. Desde que eso es una partición de estas. Entonces el color que f le va a asignar a un conjunto así va a ser, bueno, yo me fijo en el último, con ese último me fijo en la lista de las particiones que tengo aquí que no tienen homogéneos. Entonces el color de este conjunto va a ser el color que esa función le asigne a los primeros n que aparecen aquí en esta lista. De esa forma. Entonces el teorema de Ramsey para esta coloración me da un homogéneo infinito. Ese homogéneo h, vamos a suponer H0, H1, etcétera. ¿Ok? H0, H1, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si yo agarro el conjunto? Recuerda que me interesa acá los conjuntos de tamaño m, ¿no? Bueno, no, esto m está variando. No, sí, me interesa un conjunto de tamaño m. Voy a agarrar aquí H0, H1 hasta Hm menos 1, este conjunto. Voy a llamarlo H. Este conjunto H tiene tamaño m, y ese conjunto H es homogéneo para f sub Hm.
No, más bien déjalo hasta. A ver qué es lo que quiere. HM-1 para que tenga m elementos. Bueno, eso es exacto, eso es homogéneo para f sub hm, sí, porque que tengo m elementos y hm es el que viene después de m-1 aquí. Este conjunto es homogéneo para la coloración f sub hm. Recuerda, f sub hm cuando se la aplicas a un conjunto aquí que tenga tamaño n, ¿no? Perdón, tamaño hm, conjunto aquí que tenga tamaño hm, va a ser lo mismo que lo que hace f a este conjunto agregándole hm. Y bueno, como h es homogéneo, entonces esto es constante aquí. Así que f sub hm, cuando lo restringo a esto, los conjuntos de tamaño m, el tamaño n, conjuntos de tamaño n, esto es constante. Así que esto me produce un homogéneo. Recapitulo para asegurarme de que no me equivoqué acá. Niego el teorema de Ramsey finito. Eso quiere decir que para cada número natural va a existir una coloración que no admite un homogéneo. Como es la coloración, la voy a denotar f sub n, donde n es el n que estoy fijando, y esa coloración está definida en los subconjuntos de tamaño n de este número n mayúscula en dos pedazos, y ella no admite un monocromático. ¿Qué significa que no admite monocromático? Cualquier conjunto de tamaño m de acá, cualquier conjunto que tú agarres, no es homogéneo, por lo tanto x a la corchete n no es monocromático para f sub n. Esa es la hipótesis. Entonces voy a construir una f utilizando esa f sub n's, pero esta f va a estar definida en los n más 1 subconjuntos de n. Voy a pintarlos con dos colores. El color de un conjunto de tamaño n más 1 como este va a estar dado por el color que me dé f sub el último a el conjunto de los n primeros. Eso es una coloración así, a la cual le aplico el teorema de Ramsey, con lo que tengo un homogéneo infinito. Y con ese homogéneo infinito, si tú agarras los primeros m elementos de acá, eso que está allí te produce un homogéneo de tamaño m para la coloración en particular f sub hm, donde hm es el que viene inmediatamente después de este aquí. ¿Por qué? Cuando tú le aplicas fhm a cualquier conjunto de acá que tenga tamaño n, eso es f mayúscula, esta f, perdón, de esos primeros que aparecen aquí, agregándole hm. Y bueno, como esta función es constante en todos los conjuntos de tamaño n más 1 de h, entonces f sub hm es constante. Así que este conjunto tiene tamaño m y es homogéneo para f sub hm. Bueno, pero habíamos dicho que f sub hm no tenía ningún homogéneo de tamaño m. Entonces esto es una contradicción. Por lo tanto, no se puede negar el teorema de Ramsey finito. O sea, el teorema de Ramsey finito es cierto. O sea, el teorema de Ramsey finito, que dice, dados un número natural m, un número natural n, un número natural r, todos ellos enteros positivos, se cumple lo siguiente: existe un número natural r positivo tal que vale lo siguiente: r flecha, aquí va m, que es el tamaño del homogéneo, entre paréntesis, aquí n, que es la dimensión, o sea, si son parejas o si son conjuntos de tamaño 3, conjuntos de tamaño n,
y R la cantidad de colores. Esto es el teorema de Ramsey, la versión finita. Para nosotros, acá en este curso, el teorema de Ramsey es la versión infinita, el que demostramos primero. El teorema de Ramsey para nosotros es dados n y r enteros positivos, se tiene omega flecha paréntesis omega n r. Esto es el teorema de Ramsey. Y esto es el teorema, la versión finita del teorema de Ramsey. Y lo que acabamos de ver es que esto implica esto. Muy bien, el teorema de Ramsey en su versión infinita, la nuestra, implica la versión finita del teorema de Ramsey. Dejemos este hasta acá. En el siguiente video vamos a ver otros resultados que tienen este mismo sabor combinatorio en términos de particiones, ¿no? Y que bueno, que son previos al resultado, a este resultado del teorema de Ramsey. Específicamente estoy hablando del teorema de Schur, un teorema que surge de estudiar el último teorema de Fermat en una versión en ZN, ¿no? Digamos. Vamos a ver entonces en el siguiente video el teorema de Schur y algunas versiones del teorema de Schur. Dejemos este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.